me tapo la boca con la mano, hablé una vez y no voy a responder, hablé otra vez y no voy a insistir. Es decir, después de que Dios habla y Dios confronta a Job, Job llega a una conclusión. Job no tuvo la explicación de lo que quería. Job quería entender por qué le estaba pasando lo que estaba pasando, pues Dios no se lo explicó. Son cosas de Dios y punto. ¿Sí? Pero lo que Job entendió en ese momento es que su actitud sí fue altiva, sí fue de pelea, sí fue de entrar en debate, sí fue de defenderse. Y a veces eso no nos sirve en nuestra personalidad. Entonces Dios entra y hoy yo siento en mi corazón, es una interpretación personal, yo siento que lo que Dios quería era trabajar en la personalidad de Job para llevarlo a una bendición mayor. No trabajar en su integridad, porque la integridad de Job ya estaba definida. Job era un hombre que amaba a Dios. Muchos de nosotros amamos a Dios, pero a veces nuestra personalidad nos frena que Dios nos dé más. Que Dios nos dé más. ¿Cómo termina Job el libro? Job termina el libro siendo un hombre con una mejor personalidad y con el doble de bendición de la que tenía al principio. Lo pueden leer, ¿sí? Pero él permitió que Dios trabajara en su vida, en su personalidad. A veces como personas creyentes nos confundimos con eso. Creemos que Dios trabaja en nuestra santidad. Entonces vivimos todo el tiempo sintiéndonos culpables. Porque todos los días cometemos errores. Todos los días de pronto confesamos algo que no debemos confesar, o todos los días la mente nos vuela con algo que no debemos pensar, o cualquier situación de esas. Así que si pensamos que Dios trabaja en nuestra santidad, vivimos es metidos en la culpa y no dejamos que Dios obre. Dios obra en nuestra personalidad, Dios obra en nuestra forma de ser. Ahí es donde a Dios le gusta obrar. Mire lo que dijo Pablo en 2 Corintios 12:9. Nueva versión internacional, voy a leer. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Qué decía Pablo? Hay otra versión que dice, porque Cristo se fortalece a través de mis debilidades. A Dios le encanta cuando nuestra personalidad comete errores y permitimos que Él se fortalezca a través de nosotros. Cuando a diario permitimos y anhelamos ser mejores en nuestra forma de ser. Todos creemos que la forma de conectarnos con Dios es la oración, y sí, pero nosotros no oramos las 24 horas del día. Pero nuestra personalidad sí está vigente todo el tiempo que dormimos. Así que la mejor relación que podemos tener con Dios es nuestra personalidad. Si dejamos que Dios trabaje en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de percibir la vida, en nuestra forma de percibir los cambios, vamos a permitir que Dios haga cosas que nos haga mejores todos los días. Y por ende se van a abrir puertas que solo Dios puede abrir y que el enemigo no puede cerrar. Miren, les voy a decir algo, porque Dios me dijo hablar de esto. Estamos en época del COVID, ¿sí? Estamos en una pandemia que todos los que estamos aquí nunca habíamos vivido, ¿sí? Las pandemias no son nuevas para nuestra especie. El ser humano ha pasado por varias pandemias, pero sí es la primera que nosotros vivimos, ¿sí? Es la primera que nosotros vivimos. Y eso generó cambios como los que tuvo Job de un día para otro. Algunos perdieron sus negocios, otros perdieron sus trabajos, pero muchas familias están de luto. ¿Están de luto por qué? Porque perdieron sus familias por una enfermedad que no entendieron, incluso en muchos casos, cómo llegó a sus casas. Y mucha gente entra en el debate de tratar de entender qué pasó, lo que hizo Job. Pero ¿qué pasó? ¿De dónde vino esta pandemia? La sacaron los chinos, la creó Bill Gates. Bueno, tantas teorías de la pandemia, porque históricamente las pandemias han generado un sentimiento de culpa. Tratar de culpar a alguien nos da alivio. Y eso fue lo que entró a hacer Job y sus amigos, tratar de buscar un culpable en lo que Job estaba viviendo. ¿Y eso de qué sirvió? De nada. De nada sirvió buscar culpables. De nada sirvió tratar de buscar la explicación a lo que estaba pasando. Quizás no la entendamos nunca. ¿Por qué?
por qué Dios permitió el COVID. No sabemos. Yo he escuchado cristianos que les gusta mucho hablar de castigo y de infierno. Entonces, no, es que la humanidad estaba tan terrible que Dios envió eso para un freno. No sabemos. Pero no está en nosotros tratar de entender el por qué. Lo que está en nosotros es cómo vamos a salir de esta pandemia. Mucha gente cree que con la vacuna ya estamos al final de la pandemia. Un sociólogo y Christian, se me va el apellido, de la Universidad de Yale de los Estados Unidos y médico, dice que estamos es al final del comienzo de la pandemia. Y que la pospandemia la vamos a vivir en el 2024, la pospandemia. ¿Y qué pasa? Ahorita estamos viendo los resultados biológicos de este COVID. Pero hacia mediados de este año y el 2023 vamos a ver los efectos económicos y sociales. Porque esta pandemia no solamente afecta a la salud, afectó a la sociedad. Se incrementaron los problemas de violencia intrafamiliar. Habían problemas en la personalidad que salieron a relucir, fue con esta pandemia. Pero fueron problemas de la personalidad, personas que se suicidaron. Lo que pasó con Job. Job tuvo que entrar en un estado de pobreza para conocer sus debilidades. Mientras él tenía plata, la berraquera, no se quejaba de nada. Pero cuando perdió la plata, sus hijos y entró en enfermedad, conoció una parte de él que él no conocía. Y esta pandemia nos está llevando a ver cosas que no conocíamos de nosotros mismos. Y es ahí donde Dios quiere trabajar. Es ahí donde Dios quiere fortalecerse en medio de nosotros. Dios puede hacer de esta pandemia nuestro mecanismo de bendición. Nosotros podemos salir doblemente bendecidos de esta pandemia si dejamos que Dios trabaje en nuestra personalidad. Mire, apenas empezó la pandemia, mucha gente empezó a orar y a pedirle a Dios que esto se frenara y todo el tema. Entonces mucha gente se volvió a la fe, ¿cierto? La gente dejó de verse con los amigos, empezó a compartir más en las casas, los niños dejaron de ir al colegio, todo eso que ustedes ya saben, pero todo eso son cambios que la gente no esperaba. Lo que le pasó a Job, cambios que la gente no esperaba. Pero acá hay una amenaza para los que creemos en Dios. En el 2024 vamos a estar en pospandemia. Y siempre las pospandemias han demostrado que le llaman la fiesta pospandemia. Porque como ha habido el distanciamiento social, la gente ya queriendo salir de esta situación han entrado en actitudes que van más allá y un desenfreno que daña la integridad. Entonces en el 2024 va a haber un derroche económico, va a haber un desenfreno sexual impresionante. Si usted mira la historia, eso siempre pasa en las pospandemias. De hecho, el VIH se desató después de una pandemia, después de una peste, y culparon a los judíos por eso. ¿Ven? Esto es algo que no vamos a entender por qué pasó. Pero en este momento lo que se va a poner a prueba, y en especial en el 2024, y se los digo desde hoy, va a ser nuestra personalidad. Si nosotros en nuestra forma de ser y nos mantenemos maduros en Dios, nos mantenemos tranquilos, con fe, con esperanza, de verdad, con la actitud correcta delante de Dios, de esto vamos a salir doblemente bendecidos. Y declaro que las personas que están aquí largos años les queda, la enfermedad no tiene por qué tocar su casa. Y si la enfermedad llega a su casa, la muerte no llegará, porque las dos no llegan a una sola si usted se cubre en la sangre de Cristo. Usted tiene que creer que Dios tiene que trabajar en su vida, en sus temores. Que si hay algo en su forma de percibir que está bloqueando el mover de Dios en su vida, pues es el momento para dejar que Dios le enseñe a pensar y no que sea su forma de pensar. Permita que Dios trabaje en su corazón. Yo sé que la integridad alegra a Dios, pero no porque usted trate de ser más santo lo va a mover a Él. Él bendice a quien quiere. Y si usted está acá en esta reunión, yo digo esto, Dios lo quiere bendecir. Porque Dios en este mensaje lo que me digo es, dígales y dígase que su personalidad es donde yo quiero trabajar, en lo que es usted como persona.
Si esto no fuera importante para Dios, porque lo hemos por debajeado mucho. Hemos por debajeado mucho el cuerpo, la humanidad, la parte almática, la hemos por debajeado muchísimo. Pero Dios es ahí donde se mueve. Si no fuera importante, Jesucristo no se habría hecho hombre, no se habría hecho humano. No habría tomado la decisión de venir a sentir lo que sentimos, vencer el pecado e ir a la cruz por nosotros. Dios, ¿por qué se sensibiliza a nosotros? Porque Él sabe qué es tener luchas, Él sabe qué es ser traicionado, Él sabe qué es ser difamado, Él sabe qué es ser cuestionado, qué es ser felicitado en las buenas y olvidado en las malas. Dios sabe todo eso, pero nunca va a afectar su personalidad. Nunca. Cuando Jesucristo le ora al Padre para decirle, no se haga mi voluntad sino la tuya, en ese momento estaba orando de pura personalidad, de su forma de ser. Él estaba en obediencia ahí, pero tenía temor. Eso es humano. Eso es humano. No nos dejemos manipular muchas veces como nos manipulan de que usted no puede sentir temor o que usted no puede sentir incertidumbre. Usted lo que no se puede es dejar gobernar de eso. Pero cuando lo sienta es el momento de ir a Dios. ¿Saben cuál es la diferencia entre Job y David? Cuando David cometió pues, muchos pecados, los que conocemos la vida de David. La diferencia, Job podía ser muy íntegro, pero Job prefirió quedarse mucho tiempo en un debate sin sentido antes de irse a postrar a la presencia del Señor. David no entraba en esos debates. David de una vez se humillaba delante de Dios y buscaba la presencia del Señor. Y Dios lo levantó, no una ni dos, muchas veces lo levantó. De sus enemigos, de sus pecados, de sus angustias, de sus temores. ¿Y qué dijo Dios de David? Un corazón conforme al mío. ¿Qué dijo Dios de Job? Un hombre justo. La diferencia de David y la diferencia de Job era que David dejaba que Dios trabajara en su personalidad hasta que logró el corazón que Dios ama. El mensaje es dejar que Dios trabaje en nuestros corazones para que tengamos el corazón que Dios ama. Porque la integridad, a ver, yo conozco gente íntegra atea. Yo conozco gente de unos principios y ateos. ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo acá que es que vuelva a ser pecador, no. Mantenga su integridad, porque eso es su sello de fidelidad. Pero deje que Dios trabaje en el corazón. Y cuando usted vea que un cristiano se equivoca, que de pronto habló algo que no debió decir o cometió un error, no lo juzgue. Dios está trabajando en su personalidad, como está trabajando en la nuestra. Porque su fe está intacta. Amén. 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 Vamos a orar, Fercho. ¿Quieres cerrar la oración? Oramos. Amén. ¿Quieres concluir algo más? Bueno, pues en esta noche